¿Aló? ¿Me escucho? Ahí sí, no sé qué le pasó al micrófono. Ya bueno, les decía, a repetir todo. Me chequeé, me di cuenta que por algún motivo en Zoom aparecía como que no estaba hablando, pero de hecho el micrófono lo tenía desmuteado, estaba todo, al final como que tuve que cambiar al micrófono del computador y volver al de los audífonos, no sé qué le habrá pasado. Bueno, como decía, vamos a dejar voy a dejar espacio al final de la clase, ¿sí? Para resolver dudas que puedan haber de la tarea, ¿sí? Pretendo terminar un poquito antes de la 1:30, tipo, no sé, tipo 1:15 con lo que veamos hoy día, ¿sí? Cosa de tener un tiempo para que podamos ver dudas que hayan de la tarea, ¿sí? Y como había dicho la clase anterior, vamos a empezar a ver ya un nuevo capítulo dentro del tema, dentro de los temas del curso, que va a ser la resolución numérica de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y eso estaba diciendo. ¿Sí? De ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Vamos a estar trabajando con funciones de una variable. Ahora, nuevamente, así como lo hemos conversado con distintas cosas previamente, ¿sí? Como lo hemos visto, como vimos en el caso de las interpolaciones, que nos sirven como para tener una idea de qué función hay por debajo de algún fenómeno. Eh, sí, no hay problema, lo puedo dejar grabado, sí, no hay drama. Eh, Se me fue la onda. Ah, sí, como lo veíamos con el asunto de las interpolaciones que nos permitían estimar la función que pueda estar involucrada dentro o por detrás de algún cierto fenómeno. eh, Teníamos eso por una parte. En el caso de set de datos podríamos hacer, digamos, aproximaciones, ya sea lineales, cuadráticas, como para tener una idea del comportamiento de un set de datos, ¿sí? Y que todo eso eran conceptos que tienen de cierta forma aplicaciones en, en problemas, digamos, de ingeniería, ¿sí? Eh, Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál sería la motivación que nos lleva a estudiar la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Sí? Y en esencia, son dos las motivaciones que nos llevan a enfocarnos en el estudio de esto. ¿Sí? En diversos contextos, ¿sí? Vamos a tener que, diversos contextos, los fenómenos son descritos en general mediante ecuaciones diferenciales. Mediante ecuaciones diferenciales. Muchos de ellos son descritos, son modelados, digamos, en una única variable. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo un tambor, ¿sí? Y lo golpeo y quiero estudiar la amplitud de la membrana en cada punto, ¿sí? Ahí el problema que yo voy a estar trabajando ya no va a estar descrito por una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Va a estar descrito por una ecuación en derivadas parciales, ¿sí? Porque cada punto de este tambor va a estar descrito por una coordenada XY, ¿sí? Y en la posición de esa, digamos, la altura que va a tener esa, o la amplitud que va a tener ese punto de la membrana del tambor, va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces, esta función que describe el movimiento de la membrana depende de tres variables, ¿sí? De las variables X, Y, por las cuales yo estoy describiendo la membrana del tambor, y de una variable temporal, ¿sí? Que nos va a describir el movimiento que tiene, ¿sí?
a eso me refiero que en realidad los fenómenos en general son descritos mediante ecuaciones diferenciales, a secas, ¿sí? Porque podrían ser ecuaciones en derivadas parciales, que ya es un concepto un poco eh, más complejo, ¿sí? Pero de todas formas, muchos de estos fenómenos son modelados en una sola variable, ¿sí? Por ejemplo, eh, la posición horizontal de algún objeto sujeto a algún movimiento, ¿sí? Entonces ahí lo que yo lo que mido digamos, si yo lo pongo en un eje, voy a medir su coordenada X, ¿sí? Y eso va a depender solamente del tiempo, ¿sí? Y la forma en que va a ir variando esta X depende netamente de las fuerzas que estén asociadas, las fuerzas que estén actuando sobre el objeto, ¿sí? Y eso va a estar todo reflejado en una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, eh, esa es una primera motivación. Ahora, cuando uno piensa en las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Uno se acuerda de las cosas más clásicas, ¿sí? Uno se acuerda de péndulos simples, péndulos en resonancia, péndulos forzados, caídas libres, movimientos circulares uniformes, y todo ese tipo de cosas que se estudian en los cursos de física. Pero en realidad, si uno lo piensa un poco, esas cuestiones de ahí ya están resueltas. O sea, uno sabe que las puede resolver de manera relativamente sencilla si uno toma además las herramientas del curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque son ecuaciones, digamos, las que se estudian en los cursos de física típicamente, son ecuaciones, son no homogéneas, ¿sí? Pero son lineales y son con coeficientes constantes típicamente. Entonces esas ecuaciones tienen formas de resolverse relativamente sencillas, ¿sí? Digamos, hay recetas para poder resolverlas. Pero cuando uno empieza ya a meterse más en el mundo real, ¿sí? Ya las ecuaciones no se ven tan bonitas, ¿sí? Y empiezan a aparecer ecuaciones un poco más complejas, de repente ecuaciones donde la derivada está al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una derivada al cuadrado, eso ya ahí pierdo la linealidad de la ecuación y empiezan a ocurrir fenómenos más extraños y resulta que muchas veces hay fenómenos importantes que terminan siendo descritos por ecuaciones que son más difíciles de resolver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la segunda motivación acá es que, vamos a ponerlo entre comillas, pocas ecuaciones diferenciales pueden ser resueltas de forma analítica, ¿sí? Digamos, con lápiz y papel, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con pocas? Podríamos pensar en estas que nosotros conocemos que hay formas simples de hacerlo, ¿sí? Ecuaciones de primer orden que son lineales, ecuaciones de orden n que son lineales a coeficientes constantes, eh, y ahí están estos métodos de variación de parámetros y un montón de cuestiones más, ¿sí? Hay otras tantas que son un poquito más complejas, como las ecuaciones de Euler, esas ya no son a coeficientes constantes, pero son con coeficientes que toman una estructura bien particular, ¿sí? Y uno que otro par de ecuaciones más con nombre de algún matemático, ¿sí? Que tienen una estructura bien específica y que se pueden resolver mediante una receta, ¿sí? Pero en general las ecuaciones que uno se puede encontrar podrían no tener una solución simple, ¿sí? De forma analítica. Quizá incluso la tiene de forma analítica una solución, pero ni siquiera es simple de hacer, ¿sí? Y eso dejando completamente de lado aquellos problemas que la solución analítica no se puede resolver, no se puede encontrar simplemente, ¿sí? Pero igual son problemas de interés, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son las que terminan, digamos, en conjunto, son las que terminan motivando la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Eh, Ahora, ¿en qué contexto vamos a estar trabajando? Eh, en este sentido, nos enfocaremos en el problema de Cauchy de primer orden.
que nos dice, buscar x tal que la derivada de x en un punto t sea igual a f de t, x de t, y x de t0 igual a x0. ¿Sí? Aquí me faltó poner, voy a correr esto hacia acá, un segundo. Sea I subconjunto de R un intervalo abierto, y T0 en I. Entonces buscamos esto para T en I y que X de T0 sea igual a X0. ¿Sí? Pregunta, ¿recuerdan esta formulación? Debieron haberla visto en el curso de ecuaciones diferenciales. Perfecto. ¿Sí? Este es el problema más, no quiero decir simple, pero es el problema, digamos, fundamental de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? El problema de Cauchy de primer orden. ¿Sí? Dado un punto, dado un intervalo, una función f y un punto t, un t0 y un x0, ¿sí? Lo que hacemos es buscar aquella solución de esta ecuación, perdón, de esta ecuación diferencial, ¿sí? Buscar una función x tal que su derivada coincida con evaluar f en el punto t, x de t, ¿sí? Que es un par real, ¿sí? Y que esta condición de la derecha en forma simple, es decir, y que el gráfico de esa curva, del gráfico de esa función, pase por el punto T0, x0, ¿sí? En el plano. Digamos, en el plano con eje T horizontal y X vertical, ¿sí? Eh, entonces, observación, si f es continua con respecto a su primera variable y Lipschitz con respecto a su segunda variable, a ver si alguien se acuerda de este teorema. Entonces, ¿qué puedo decir? A ver si alguien se acuerda. No. Tiene que ver sobre qué pasa con la solución del problema. ¿Qué pasa con la solución X? Voy a anotarlo. Entonces, el problema de Cauchy tiene una única solución. Sí, lo voy a poner acá entre paréntesis. Esto es lo que se conoce como el teorema de existencia de unicidad. Sí, el teorema de existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales, ¿sí? Para problemas de Cauchy. Teorema de existencia de unicidad de soluciones. Eh, Ahora, uno podría decir, ya, pero ok, eso es como de la parte teórica de ecuaciones diferenciales y bla, bla, bla. No, porque resulta que si yo me enfrento a un problema
donde no estoy seguro si es que la solución existe y la meto al computador, el computador va a hacer cualquier tontera. ¿Sí? E incluso si tiene solución, pero tiene quizás varias soluciones, el computador va a hacer más tonteras todavía. En cambio, cuando analizamos computacionalmente un problema que tiene solución única, tenemos lo que podríamos llamar nosotros estabilidad en el algoritmo. ¿Sí? Los métodos que podamos ocupar van a converger a la solución, se van a acercar a la solución, porque no tienen para dónde más irse. ¿Sí? Si la solución no existe, el computador no sabe qué hacer, se va para cualquier lado. Si hay dos soluciones, el computador va a empezar a, digamos, a pimponear entre las dos soluciones. ¿Sí? Y que típicamente en estos problemas de Cauchy, cuando hay dos soluciones, hay bastantes más. ¿Sí? Que se pueden hacer como combinaciones de distintas soluciones y aparecen muchas más. Pero si hay una sola, estos métodos, la única opción que van a tener es acercarse a la solución del problema. ¿Sí? Así que por eso es importante recordar esto. ¿Ya? Ahora, como en todo, como en todo método de resolución numérica de problemas, ¿sí? Eh, lo primero que va a pasar va a ser que van a empezar a aparecer errores a medida que vamos implementando los métodos, ¿sí? Por distintos motivos. En el caso de los métodos que vamos a estudiar o de cómo vamos a resolver nosotros ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eh, van a ser los siguientes. Para los métodos que describiremos, eh, tendremos distintas fuentes perdón, distintas fuentes de error. En primer lugar, tenemos los errores de truncamiento, que serán provocados por reemplazar la derivada de la función por una de sus versiones discretas. ¿Sí? En esencia, en esencia, lo que hacemos ahí es ocupar cualquier aproximación de la derivada, ¿sí? De las que ya hemos visto varias veces, ¿sí? Que han aparecido por ahí entre medio. Eh, y resulta que solamente por hacer eso ya estamos introduciendo un error en los cálculos, ¿sí? Eso simplemente por reemplazar la derivada por un valor que no es exactamente él, sino que se parece solamente, ¿sí? Eh, habrán errores también que se producirán eh, en cada paso del algoritmo, en el sentido de que al calcular en la etapa
K más 1, se genera un error con respecto a la etapa K. Finalmente, dichos errores son acumulativos. Es decir, se van propagando. ¿Sí? Porque claro, si voy sucesivamente haciendo cálculos de distintos valores y voy avanzando, ¿sí? Pero ya los anteriores vienen con error, cuando calcule el siguiente, no solo voy a cometer un pequeño error por la aproximación que estoy haciendo para calcular el valor siguiente, ¿sí? Sino que además a ese error se le va a sumar o se le va a agregar, se le va a poner encima, ni siquiera es sumar, sino que se le agrega encima el error que ya trae todo lo demás desde atrás, ¿sí? Ahora, cuantificar ese error a lo largo de todo el algoritmo es una tarea pero titánica, ¿sí? Pero al menos vamos a tener estimaciones de los errores, ¿sí? Es decir, el error en el peor de los casos va a ser este, ¿sí? Así como, ¿qué es lo que se suele hacer en el desarrollo de algoritmos, ¿sí? El error exacto depende mucho del problema que se esté trabajando, ¿sí? Para un algoritmo que resuelve una clase de problemas, depende del problema particular, eh, el error que se provoque. Y ahí por lo general lo que uno hace es ponerse en el peor de los casos y ver qué error da en ese peor de los casos, ¿sí? Y eso va a ser vamos a hablar un poquito de cómo eh, cómo estos errores van apareciendo en en nuestros métodos, ¿sí? Ahora, independiente de las fuentes de error, consideraremos que un algoritmo de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias es bueno, ¿sí? Lo voy a poner entre comillas también, si es que es consistente. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner acá abajo. A medida que el método es refinado, la secuencia de soluciones obtenidas converge a la solución real del problema. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a entender como consistencia del algoritmo. ¿Sí? Eh, Fíjense que acá hay un concepto bien vago, ¿sí? Que a medida que el método es refinado. ¿A qué me refiero con ser refinado? No he dicho ni siquiera cuál es el método, ¿sí? Pero en esencia todos estos métodos su nivel de refinamiento va a depender de cuál es el tamaño que estoy tomando para dividir cuando hago la aproximación de la derivada.
¿sí? Porque cuando hago la aproximación de una derivada, en el fondo tomo el valor de la función en un punto x y más 1, le resto el valor de la función en el punto xy y lo divido por un delta x, ¿sí? Porque digamos es, digamos x y más 1 menos xy, ¿sí? Entonces, yo voy a, en este sentido, nosotros vamos a decir que el algoritmo es más refinado, ¿sí? O el método es más refinado, si es que esa diferencia de los valores, digamos lo que estoy poniendo en el denominador, es más pequeño, ¿sí? Y lo que yo esperaría es que si tomo, si parto con una diferencia entre esos valores muy grande y la voy achicando sucesivamente, ¿sí? Hasta un cierto punto, porque recordemos que no puedo tomar números infinitamente pequeños ahí, porque si no el computador se rompe, ¿sí? Eh, pero ir viendo que, no sé, si ya por ejemplo estoy tomando esa diferencia del orden de 10 a la menos 4 y después la tomo del orden de 10 a la menos 5 y veo que no hay gran diferencia entre las soluciones que obtengo, ahí yo ya podría entender que estas soluciones están convergiendo, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Si veo que a medida que paso, no sé, de día a la menos 4 a día a la menos 5, obtengo dos soluciones muy distintas, después paso a día a la menos 6 y obtengo otra que es más distinta todavía, entonces ahí yo lo que voy a ver es que el método no está funcionando bien para esa ecuación en particular, ¿sí? No está teniendo consistencia, ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas las que hay que tener presentes al momento eh, de trabajar con estos métodos, ¿sí? Ok, vamos a ver ahora el primero de estos esquemas que se conoce como esquema de diferencia finita, ¿sí? Eh, pero antes de eso, ¿alguna consulta o todo bien hasta acá? Ya, entonces vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a seguir en 10 minutitos más, vamos a ir 5 para la una, ¿ya? Para ver los esquemas de diferencia finita. eh, y, y yo creo que vamos a dejar la parte del análisis de estabilidad de estos métodos para la próxima clase. Sí, vamos a describir los métodos y vamos a ver de qué manera se puede implementar, porque hay varias formas de implementar, ¿sí? Por eso se les llama un esquema de diferencia finita, ¿sí? Y que al final dentro de ese esquema hay varios métodos, ¿sí? Y cada uno de esos métodos en esencia depende de la forma en que aproximemos la derivada, ¿sí? Así que eso, seguimos en 10 minutitos. ¿Aló? Ahí sí. De nuevo le pasó lo mismo, no sé qué onda. Parece que se me desconecta un poco el cable del micrófono y después como que no agarra bien el micrófono de los, de los audífonos. Bueno, como decía, eh, vamos a ver los esquemas de diferencias finitas, ¿ya? Con esto vamos a entender más o menos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? Y cómo van a nivel de implementación, ¿sí? Computacional. Entonces, contexto. Eh, consideramos la ecuación diferencial ordinaria. A ver, deme un segundo. Deme un segundo, ya vengo. Ya. Entonces, decía, vamos a considerar la EDO definida sobre un intervalo
sobre un intervalo I, que va a ser de la forma T0, T sub 0 más T, con T un número mayor que 0, ¿sí? O sea, vamos a considerar que nuestro intervalo donde se cumple la relación x' igual a f de t, x, ¿sí? Este intervalo acá, ¿sí? Se tiene que cumplir que la solución en T0 vale X0, ¿sí? Este es el valor de T0, ¿sí? Está mostrado acá cuál es, ¿sí? Y la única diferencia es que vamos a suponer acá que el intervalo es finito, ¿sí? Por eso es lo que le quita la generalidad a lo anterior, ¿sí? Vamos a suponer que el intervalo es finito, ¿sí? Así que vamos a tener digamos, un largo del intervalo que va a venir dado por este valor de T mayúscula, ¿sí? Eso yo creo que ya debe ser evidente porque necesitamos hacerlo, ¿sí? Porque en realidad resolver una ecuación diferencial, digamos, en todo R, por ejemplo, va a ser completamente imposible, ¿sí? Porque el computador no da para poder hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que sí vamos a poder resolver la ecuación para t tan grande como queramos, digamos, ¿sí? Aunque mientras más grande t, más se va a demorar, ¿sí? Y mayores van a ser los errores que se pueden ir arrastrando en el camino, así que ojo con eso también. Entonces, para una constante h, positiva, que llamaremos paso de tiempo, consideramos los valores t sub n, que van a ser igual a t sub 0 más n por h, para n desde 1 hasta un natural, ¿ya? Un natural grande, de manera que, ay, perdón, es una raya intermedia. De manera que formamos, formando así, voy a poner acá, formando así, subintervalos de la forma t sub i más 1, ¿sí? Esto en esencia es considerar una partición uniforme, ¿sí? Cada par de puntos está separado por una distancia h, ¿sí? Y la gracia es que este valor n de acá es suficientemente grande, de manera que en general, ¿sí? Lo que vamos a pedir es que eh, si yo reemplazo el n aquí con el n más grande que puedo tomar acá, ¿sí? Con el n sub h, el resultado que me dé acá no necesariamente va a ser t0 más t, pero si le pongo el n igual a este n sub h más 1, el valor que me da t sub n es más grande que t0 más t, ¿sí? Entonces en el fondo es el natural más grande que puedo poner acá, de manera que este número siempre sea más pequeño que, o menor o igual que t0 más t, ¿sí? Eso en principio, ¿sí? Eso en principio. Eh, esto le voy a poner nombre, le voy a poner i sub n, perdón, i sub i. Eh, pero vamos a ver que en realidad hay una forma clásica de tomar ese NH que lo hace más sencillo, ¿sí? Y nos da, digamos, una forma estándar de aplicar estos esquemas de diferencia finita, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos
T0 un tiempo inicial. ¿Sí? Aquí no necesariamente la variable T representa el tiempo, ¿sí? Porque eso depende del problema que estemos trabajando, pero por lo general se asocia al tiempo, ¿sí? Podría ser una distancia, sí, pero por una cuestión de convención uno habla que es una variable temporal, ¿sí? Porque la gran mayoría de los problemas que se estudian acá suelen ser problemas de movimiento, ¿sí? Entonces, ahí la variable t siempre representa el tiempo en esos casos. Eh, Vamos a tener este t, que es el periodo temporal, ¿sí? Que es el largo del intervalo al final. Eh, Vamos a tener h, que es lo que entendemos como el paso de tiempo que habíamos dicho antes, o que lo podemos también llamar paso de discretización, ¿sí? Porque es mediante este h que nosotros vamos a obtener una versión discreta de la derivada. N sub h es lo que se conoce como el número de pasos. ¿Sí? Si se fijan, es la cantidad de valores t sub n que voy a definir, ¿sí? Sin contar el t sub 0, que no es un paso en sí, porque es la condición inicial, digamos. Y vamos a tener estos intervalos i sub n, que son lo que vamos a entender nosotros por intervalos parciales. ¿Sí? Por simplicidad, se suele definir, o más que definir, se suele calcular h como el largo del intervalo partido el número de pasos. ¿Sí? El largo del intervalo más el número, partido el número de pasos. ¿Sí? Y ese va a ser típicamente el valor que nosotros vamos a considerar como el paso de discretización. ¿Sí? Porque eso lo que estoy haciendo en esencia es tomar este intervalo que tiene largo t, lo estoy dividiendo en n sub h partes iguales, ¿sí? Y eso me entrega a qué distancia tiene que estar cada par de puntos, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando tengo estas tres cosas, o sea, bueno, el tiempo inicial y el periodo temporal va a ser algo que está asociado más que al problema, ¿sí? Pero cuando yo hablo acá del paso de tiempo y el número de pasos, en realidad esas dos cuestiones están directamente relacionadas, ¿sí? Y en realidad basta con definir uno de ellos dos para tener el otro, ¿sí? Y lo clásico es definir la cantidad de pasos que yo voy a dar y con eso calculo h, ¿sí? Porque hacer lo otro es más complicado, ¿sí? Porque si no, lo otro sería decir n sub h igual a t partido en h, pero ahí lo que tendría que hacer es tomar un h adecuado para que la división me dé un número natural. Entonces es más complicado, ¿sí? Entonces se suele calcular h directamente conociendo el largo del intervalo que vamos a estar trabajando y el número de pasos que queremos dar, ¿sí? Otra cosa que se ve, mientras más pasos doy, más pequeño es el paso de discretización, ¿sí? Y viceversa. Entonces, para el problema de Cauchy, x' de t igual a f de t, x de t, para todo t en el intervalo, y x de t0 igual a x0, usaremos la siguiente notación. U sub j va a ser nuestra aproximación de la solución,
en T sub j, en el punto T sub j, ¿sí? Digamos es, eh, voy a anotarlo de esta forma, es decir, U sub j es aproximadamente X en T sub j, ¿sí? Eso es lo que uno espera, ¿sí? Que este valor que yo obtengo con mi método sea aproximadamente el valor de la función, ¿sí? A eso me refiero. Y sub j es la solución del problema, ¿sí? La solución real del problema, en T sub j, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que I sub j es igual a X de T sub j. Y F sub j va a ser la evaluación del lado derecho de la EDO, ¿sí? O sea, la evaluación de esto de aquí en, eh, en el punto T sub j, ¿sí? Es decir, perdón, el punto T sub j eh, en la aproximación U sub j, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que F sub j es F de T sub j, y aquí en la segunda parte, ojo, no va a ser X de T sub j, ¿sí? No va a ser esto, como aparece acá arriba, ¿sí? No va a ser esto, que sería la solución exacta. Va a ser la aproximación que tenemos. Entonces va U sub j, ¿sí? Entonces esa es la notación que vamos a ocupar para describir los métodos. Eh, y con esto podemos definir los métodos que se conocen como métodos de un paso. Con esta notación estamos en condiciones de definir los métodos de un paso. ¿Sí? Métodos de un paso o métodos de paso simple, ¿sí? Y vamos a ponerlo acá. Es decir, el valor de U sub n más 1 depende solamente del valor de U sub n, ¿sí? A eso me refiero, a que es un método de un paso o de paso simple, ¿sí? No que la cuestión se resuelve en un paso, ¿sí? Eso, no, eso es otra cuestión, no tiene nada que ver, ¿sí? Esto tiene que ver con que a medida que yo voy resolviendo esto, ¿sí? El valor de la aproximación de la solución en un tiempo dado depende solamente del valor de la aproximación de la solución en el tiempo anterior, ¿sí? Entonces, eso quiere decir esto de ser un método de un paso, ¿sí? Entonces tenemos dos ejemplos. Voy a poner algunos ejemplos, sí, perdón. Euler, Euler, perdón, progresivo y regresivo. Hay dos métodos de Euler. ¿Sí? El primero es plantear las ecuaciones U sub n más 1 igual a U sub n más h por f sub n. Y el otro es definir U sub n más 1 igual a U sub n más h en fn más 1. ¿Sí? Ahora, estos dos voy a verlo en detalle en la próxima clase de dónde aparecen, ¿sí? Pero estos dos de acá salen de reemplazar en la izquierda la derivada
con una derivada hacia adelante y la otra con una derivada hacia atrás. ¿Sí? Y esto bota estos dos métodos. Tenemos otro que se conoce como el método de Crank-Nicolson. Crank-Nicolson, que esto es U sub n más 1 igual a U sub n más h medios de fn más fn más 1. Tenemos por otra parte el método de Hume, que es un más 1 igual a un más h medios de fn más f en tn más 1, u sub n más hfn. ¿Sí? Esto voy a detallar estos métodos, ¿sí? Explicar más o menos cuál es la idea que hay por debajo de cada uno, ¿sí? Pero en esencia, a ver, el de Crank-Nicolson no es muy difícil verlo, en realidad es el promedio de los dos de Euler, ¿sí? Es tomar el promedio de los dos de Euler en cada ecuación. Y este de Hume es el mismo que el de Crank-Nicolson, pero en vez de tomar fn más 1, se hace algo un poco distinto, ¿sí? Porque fn más 1 es tomar f en tn más 1 y acá tendría que ir un más 1. Y lo que está haciendo es volver a reemplazar ahora un más 1 con el valor que entrega el método de Euler progresivo, ¿sí? Entonces, por eso es un poco distinto, ¿sí? Todos estos métodos, si se fijan, la gracia que tienen es que si yo miro los dos lados de la ecuación, solamente tengo, en cada ecuación tengo u sub n y u sub n más 1. No tengo nada más, ¿sí? Aparte de todas las otras cosas que son datos del problema, ¿sí? Entonces son todos métodos de un paso. Y se cumple en general la característica que a medida que voy yendo hacia abajo en estos métodos, cada método es más estable que el anterior, ¿sí? El gran problema es que desde el método, desde Euler regresivo en adelante, son métodos que son implícitos. Si esto lo voy a marcar acá, estos son implícitos. Y este de aquí es el único método que es explícito. ¿En qué sentido? Aquí, si yo conozco el valor de u sub 0, puedo despejar el valor de todos los u sub n, ¿sí? Porque con u sub 0 puedo calcular f sub 0 y con eso tengo u sub 1. Ahora que conozco u sub 1, lo reemplazo acá, calculo f1, tengo u sub 2 y puedo ir avanzando así. En cambio acá, ya en el método de Euler regresivo, tengo el problema que para calcular fn más 1 necesito conocer un más 1. Entonces tengo el un más 1 metido aquí y lo tengo acá a la derecha metido en la función f también. Entonces ahí ya se pone un poco más complicado el problema, ¿sí? Y hay que buscar formas de resolver este tipo de ecuaciones que se dan, ¿sí? En esencia, todas estas cosas de acá que aparecen son sistemas de ecuaciones, ojo, ¿sí? Son sistemas de ecuaciones, ¿sí? Voy a tener estas ecuaciones para varios valores de n, ¿sí? Para n desde 0 hasta el n sub h, que es la cantidad de pasos que tengo en el problema. Entonces, vamos a analizar eso, vamos a ver que en realidad, a medida que en general, a medida que voy bajando acá en estos métodos, voy teniendo mejor confiabilidad, ¿sí? Pero también más dificultad de resolver, ¿sí? Y eso es en esencia porque la forma en que se van definiendo cada uno de estos métodos van usando de cierta forma los anteriores. Entonces se van volviendo más complejos, ¿sí? Y bueno, eso vamos a analizar estas diferencias que se dan entre estos métodos y vamos a ver cómo podemos solucionar este problema de que los métodos sean implícitos y no implícitos y no explícitos. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ok.
Ya, perfecto. Entonces, lo dejamos hasta acá con la clase por ahora, ¿sí? Vamos a seguir con esto el próximo, no, ya no nos vemos en harto rato. Nos vemos en 2 martes más, ¿sí? Porque tiene semana de receso la que viene, ¿no? ¿O estoy equivocado con las fechas? Ah, ya. Ya, entonces ya nos vemos en un buen rato entonces. Ya, pero de todas formas igual, bueno, tienen plazo hasta el domingo para entregar la tarea. Así que voy a estar atento igual a cualquier cosa que pueda pasar entre medio, ¿ya? Ahora, aprovechando, dudas de la tarea. Profe, Sí, yo, cuéntame. en así, más que una duda, es como, si usted podría explicar como de una forma más concreta la spline cúbica, porque me cuesta mucho poder entender la materia y relacionarla con la tarea. Ya, ok. Un segundito. Déjame buscar. Voy a aprovechar de ocupar acá el mismo. ¿Dónde está? Siempre se me pierde esta carpeta. Acá está. A ver dónde vimos la spline para ir fijando las ideas. Acá. La misma el 12. Esta. Sí, esta es, claro. Ya, a ver. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un set de datos, si en este caso van a ser, no sé, algunos nodos X sub i, ¿sí? Que pueden estar ya sea X distribuidos o lanzados aleatoriamente, ¿sí? Y los valores que toma la función que yo quiero armar ahí son los valores, digamos, por ejemplo, del coseno, ¿sí? En esos X. Voy a ver el caso del coseno, ¿sí? Ahora, nosotros aquí vimos un montón de cosas, ¿sí? Y lo importante acá es que llegamos a esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí que nos decía que si X está entre el nodo XY y el nodo XY más 1, ¿sí? La función que nosotros vamos a poner ahí entre medio es esta de acá, ¿sí? Donde estas dos constantes, C sub i, vienen dadas por estos valores de acá abajo, ¿sí? Donde estos f, este f sub i es el valor que toma en realidad el valor que yo tengo en mis datos, ¿sí? En este caso sería el valor del coseno en x sub i, ¿sí? Los hi son las diferencias, hi más 1 en este caso es la diferencia entre xi más 1 y xi, ¿sí? Y ahí con eso ya tengo todo lo necesario para calcular las dos constantes c, salvo, y que esos valores aparecen acá también, estos m, ¿sí? Y esos m se calculaban de otra forma, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito es, voy a enfocarme en el cálculo de los m. ¿Cómo calculo los m? El tema es que los m, después de hacer un desarrollo por acá, llegábamos a un sistema de ecuaciones para estos m, ¿sí? Que era un sistema que era de la forma, déjenme ponerlo acá, era una matriz que tiene puros 2 acá en la diagonal. Si no me equivoco, le había puesto, no me acuerdo en qué orden los puse, pero teníamos unos valores lambda aquí, ¿sí? Que van desde lambda 1, no, perdón, desde lambda 0 hasta lambda n, y después aquí teníamos unos mu que iban desde mu 1 hasta, bueno, creo que esto llegaba hasta n-1, una cuestión así, que no me acuerdo las dimensiones exactas, pero eso está por ahí anotado, ¿sí? Mu n, perdón, ¿sí? Y acá eran puros ceros, y acá teníamos desde m0 hasta mn, y acá teníamos desde d sub 0 hasta d sub n, ¿sí? Ahora, este es un sistema que va a aparecer donde estos valores de lambda 0 y mu, de lambda y de mu, tienen expresiones específicas, ¿sí? Excepto para lambda 0 y para mu n.
que esos están indefinidos en principio. Uno les puede dar cualquier valor que estén entre 0 y 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con el valor de d sub 0 y d sub n. ¿Sí? En principio pueden tomar cualquier valor real. La gracia es que ustedes, para diseñar la spline, ¿sí? Prueben con distintas combinaciones de esos valores. ¿Sí? Y distintos valores de esos van a entregar distintas soluciones de este sistema. Entonces la idea es que ustedes con los datos del problema se pueden construir, perdón, esto lo anoté pésimo, faltó un igual ahí. Ustedes con los datos del problema pueden construir esta matriz y pueden construir este vector. ¿Sí? Y en MATLAB, si ustedes conocen esta matriz y este vector, pueden resolver ese sistema de ecuaciones y obtener estos valores de M. ¿Sí? Y una vez obtenidos esos valores de M, lo que hay que hacer es meterlo acá en la juguera. ¿Sí? Entonces, después lo que yo haría sería tomar, por ejemplo, el intervalo, si estoy trabajando con el coseno, voy a tomar el intervalo menos pi, pi, y lo voy a dividir, no sé, dividirlo en, no sé, 1000 valores. ¿Sí? Esto es para graficar, para términos de graficar. ¿Sí? Entonces lo voy a dividir en voy a considerar 1000 puntitos que estén acá entre menos pi y pi, que estén uniformemente distribuidos. Esto es solo para el gráfico. ¿Sí? Entonces después, para cada uno, para cada x en esta división, primero verifico para cuál y entre 0 y n-1 se tiene que x está en este intervalo, ¿sí? Siempre voy a encontrarlo, ¿sí? Porque recordemos que los x y estos puntitos x, y te forman una partición del intervalo menos pi, pi, ¿sí? Entonces, si yo tomo un x cualquiera que esté ahí, tiene que caer en alguno de estos intervalos, ¿sí? Y después para eso calculo el valor de la spline en x usando la fórmula válida para dicho intervalo. ¿Sí? En esencia hay que recordar que la spline cúbica es una función definida por ramas. ¿Sí? Me dice si es que x está entre x0 y x1, tiene esta fórmula. Si es que está entre x1 y x2, tiene esta otra fórmula de acá. Si es que está entre x2 y x3, tiene esta otra fórmula. ¿Sí? Y la única diferencia con respecto a, o la única ventaja que tiene con respecto a una función definida por rama en general, es que las fórmulas que tienen cada intervalo siguen una regla general, ¿sí? Que es, se me perdió, esta de aquí, ¿sí? Y que en esencia se basa en haber calculado los valores de M, ¿sí? Y los valores de M se calculan resolviendo este sistema. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Sí, profe, ahora me quedó más claro. Ya, Gracias. bacán. De nada. Ok, no sé si hay alguna otra consulta. Por mi parte, no por ahora, profe. Ya. ¿Alguien más? Ya, entonces lo dejamos hasta aquí nomás. Ya nos vemos, bueno, estamos hablando de aquí al domingo si es que les surgen más problemas con la tarea, más dudas. Y si no, ya estaríamos hablando el martes de la semana subsiguiente. ¿Ya? En caso de que no hablemos, que tengan una buena semana de receso y ahí nos estamos viendo. Chao, chao, que estén bien.
No, profe, que esté bien, gracias.